recap de hoy en Blue. Por más de 7 horas estuvieron retenidos cerca de 1.300 funcionarios de entidades públicas con sede en el CAN, en el Centro Administrativo Nacional en Bogotá. Entre las entidades afectadas estuvieron, como nos contaba Valentina, el Ministerio de Educación, el DANE y la Agencia Nacional de Tierras. La retención fue realizada por integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, quienes exigen garantías de seguridad en sus territorios al gobierno nacional. Desde las 5 de la tarde se adelanta una reunión entre delegados del Ministerio del Interior y representantes de esta organización en busca justamente de una conciliación. Y el salario mínimo de 2026 se mantendría el aumento en 23.7%, de acuerdo con el decreto transitorio que el gobierno deberá presentar en un término de 8 días. Tras esa orden del Consejo de Estado, el valor se anunció tras esa reunión extraordinaria de la mesa de concertación, según dijo también el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Así que podemos decir que de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23.7% del salario vital, que es una manifestación que a nosotros nos parece es una buena noticia para los trabajadores de Colombia. Digamos que todas las opiniones que se expresaron en esta sesión de la Comisión de Concertación se pronuncian en favor de no alterar ni generar incertidumbres en el mercado laboral colombiano. Entre tanto, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, aseguró en Mañanas Blue que desmontar el aumento sería delicado, pero que avanzar a un nuevo ajuste sería doblemente irresponsable. Fue una irresponsabilidad en su momento hacerlo de esa forma, y yo creo que vuelve a ser, sería doblemente irresponsable y termina afectando realmente a los 11 millones de personas y trabajadores que no reciben ni siquiera el salario mínimo. El gobierno tendrá que saber si va a asumir eso y si va a asumir también el eventual desempleo y si va a asumir la eventual informalidad que se va a producir. Y la economía colombiana cerró el 2025 con un crecimiento de 2,6% según el DANE. Este resultado se ubicó ligeramente por debajo de la proyección de algunos analistas que rondaban el 2,8%, pero sí significó una mejora frente al 2024 cuando el país apenas logró crecer por debajo del 2%. Las inversiones forzosas vuelven al centro del debate económico, esto después del anuncio del gobierno de decretarlas en la emergencia económica. En entrevista con Mañanas Blue, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, advirtió que los recursos no son de los bancos, sino de 36.5 millones de ahorradores. Eso es lo primero, no es una inversión forzosa para los bancos, es una inversión forzosa para los colombianos. Digamos, esto no mete en cintura a los bancos, no penaliza al sector financiero, no tiene el propósito de reducir las utilidades del sector financiero, tiene el propósito de llevarse un pedazo del ahorro de los colombianos y administrarlo el gobierno. En otras noticias, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas confirmó, tras varios análisis forenses e identificación genética, que los restos hallados en Bucaramanga corresponden al sacerdote Camilo Torres, quien, recordemos, falleció en 1966 luego de combates contra el ejército y el ELN. Estos restos fueron entregados a el padre jesuita Javier Giraldo, quien desde 2019 había hecho la solicitud formal para su búsqueda y se espera reposen en la capilla de la Universidad Nacional. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil confirmaron de forma preliminar que el avión de Searca, que prestaba sus servicios a Satena y que se accidentó el 28 de enero cerca de Ocaña, accidente en el que murieron 15 personas, volaba a una altitud inferior al relieve montañoso de la zona. Según la investigación, la aeronave descendió a una altura similar o incluso menor a la de las montañas en medio de nubosidad densa que habría reducido la visibilidad y que pudo también influir en el accidente. Esto explicó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. La aeronave iba a 7.900 pies de altura, que esos son como 2.400 metros, ¿verdad? Y con una velocidad de 273 nudos, que esos son 250 kilómetros. ¿Cuántos? 550 kilómetros por hora. Esa es como una velocidad normal para ese lugar, para el lugar donde se encontraba.
Y el registrador nacional Hernán Penagos respondió en entrevista con Mañanas Blue a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el llenado del formulario E14. Penagos rechazó el argumento de que esta práctica actual sería una invitación al fraude, como lo ha dicho el presidente, y fue enfático en aclarar que las instrucciones buscan evitar errores en la lectura óptica. Después, cuando publiquemos esas actas, la ciudadanía no va a poder entenderlas. Esa es la prueba. Además, esas C14, todos pueden tomarle fotos los testigos electorales. En las elecciones de Congreso hace 4 años fue lo que ocurrió. Llenaron esas actas con X y con cuadros y ahí hubo serias dificultades. Siempre, toda la vida se ha dado la misma instrucción. Luego, usted lo acaba de decir, es suponer pues que 800.000 personas, ciudadanos del común, es que hay que entender que la registraduría no está en la mesa de votación, no toca las actas electorales, no las diligencias, nada. Estamos simplemente atrás prestando apoyo. Ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, Sofía Gaviria oficializó la renuncia a su candidatura como cabeza de lista al Senado por el partido Oxígeno. Esto después de sus diferencias con la directora Ingrid Betancourt. Asegura que las razones obedecen a un carácter político y personal relacionadas con la falta de garantías democráticas internas, ausencia de espacios reales de deliberación y situaciones de persecución, entre otros. La Justicia Especial para la Paz expulsó al general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, tras determinar que no aportó la verdad suficiente en medio de este proceso. Esto significa que el caso será remitido a la justicia ordinaria. Recordemos que hoy Santoyo está recluido en un centro de Bogotá. Las lluvias en el país han dejado 165 emergencias y afectan a más de 169.000 personas. El último reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo indica que 83.773 familias han resultado afectadas, con 1.101 viviendas destruidas y 17.020 que han resultado averiadas. Córdoba encabeza la lista de territorios con mayor número de damnificados. Y el FOMAC, que se encarga de manejar los recursos de la salud de los docentes y de los pensionados del magisterio, reportó inconsistencias en más de la mitad de los pagos revisados entre 2024 y 2025 por concepto de la prima de mitad de año a los profesores. La entidad radicó esta situación y la denunció ante la Fiscalía tras identificar desembolsos a beneficiarios sin cumplimiento de todos los requisitos y la entrega de bases de datos a un abogado externo a la entidad. Sebastián Rivera, director de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar, emitió una alerta sobre el PAE indígena, ya que según se informó, no todos los entes territoriales han suscrito los contratos con las organizaciones indígenas y más de 100.000 niños todavía no cuentan con el programa de alimentación escolar. Y no todas las entidades territoriales han suscrito los contratos con las organizaciones indígenas para que tengan su programa de alimentación escolar en sus territorios. Ahí también hay más o menos 112.000 niños y niñas que aún no cuentan con su programa de alimentación escolar en el PAE indígena. Nosotros hemos hecho la alerta no solo a los entes de control semanal, sino también a las entidades territoriales.